¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy estoy verdaderamente muy contenta por poder platicar con una persona que admiro, que respeto, que todo lo que él ha trabajado en lo personal me ha servido muchísimo y por eso le pedí de su tiempo para poder tener esta plática, esta entrevista. Pablo Salum, sobreviviente pues de estas organizaciones coercitivas que él ha promovido tanto para su prevención y que además con proyectos legislativos, con proyectos extraordinarios, que es gran parte de lo que quiero hablar contigo, querido Pablo. Bienvenido, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Carla, bueno, por la presentación y te agradezco mucho el que me tengas en cuenta. La verdad que todos los activistas que estamos en alguna parte del mundo haciendo algo es realmente loable porque sabemos lo que cuesta y hacerlo sin recursos sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que yo te escuchaba en una entrevista y de verdad me sentía tan identificada contigo en tantas cosas, no solo en cosas que viviste, sino en lo que ha sido tu lucha, porque sí, la verdad es que cuando nos levantamos para luchar, verdaderamente el costo es muy fuerte, ¿no? Y algo de lo que me gustaría empezar a hablar, Pablo, eh, porque fíjate algo personal que quiero compartirte, que hace como 6 meses todavía, cuando alguien me decía, es que esto donde tú estuviste era una secta. A mí me molestaba, porque yo decía, como que secta suena como que no es un delito. Y entonces a mí no me gustaba. Yo decía, no lo menciones así. O sea, esto es un grupo delictivo, no lo menciones de esa forma. Entonces, el resignificado que tú le diste a estas organizaciones, al llamarlas organizaciones coercitivas, pues a mí me iluminó, me gustó mucho, me identifiqué muchísimo, me parece que dignifica lo que realmente sucede ahí. Y por eso quiero preguntarte si ese fue tu sentir y cómo definiste o cómo decidiste redefinirlo y en tal caso, entonces, ¿qué es una organización coercitiva? Bueno, básicamente a mí me sucedió lo mismo que a vos. Cuando era muy chico, que fui víctima de una de estas organizaciones junto a mi familia, fui el único que logró escaparse siendo un niño, entonces a partir de ahí comenzó ese camino de tratar de comprender qué me había sucedido, qué me habían hecho, por qué mi familia había quedado captada ahí, por qué habían cortado el vínculo conmigo, por qué estaban tan adoctrinados y ciegos, ¿no? Tan faltos de racionalidad, por lo cual en ese largo camino, a mí me afectaba mucho. Cada vez que yo escuchaba a alguien decir es una secta, incluso cuando yo hago la primera denuncia con 13, 14 años, en la comisaría donde yo voy a hacer la denuncia, los funcionarios que me tomaban la denuncia, es como que lo tomaban en un tono jocoso, amarillista, con el tema de una secta donde sacrifican pollitos, lo pisan, hacen distintos tipos de rituales, y la verdad que no me representaba en lo absoluto lo que nosotros habíamos vivido ahí dentro, ¿no? Entonces, era como un menospreciar y sobre todo minimizar la problemática, por lo cual yo incluso en los medios de comunicación escuchaba continuamente él, es una secta, tal partido político es una secta, no porque este grupo de famosos es una secta, entonces la verdad que yo no entendía nada, porque yo decía, pero escúchame, todo es una secta. Entonces, estudiando legislación me encontré con la ley Abau-Picard en Francia, para mí ese fue un avance impresionante, que fue una ley que sancionaron en el año 2001. Sin embargo, al estudiarla, encontraron con que tenía muchos problemas importantes. Viste que acá en Latinoamérica siempre nos ponen a los países, algunos países como si fueran grandes ejemplos de muchas cosas y nos tienden a minimizar, a menospreciar, como que en nuestros países no podemos revolucionar o estar a la vanguardia en ciertas problemáticas. Bueno, yo considero que en esto, en Latinoamérica, estamos mucho más avanzados que en otros países, incluso de Estados Unidos, de Europa, eh, Coincido. porque realmente el giro que yo le di, justamente fue el giro que no le encontraron en Francia, en Europa, y que no le siguen encontrando, porque realmente lo que yo hice en ninguna parte del mundo lo vi. Y fue una consecutiva de un trabajo de 30 años, o sea, no fue algo que yo me desperté y dije, esto es así, no. Fue un trabajo arduo de noche y día en los cuales yo
estaba bajo pozos depresivos muy importantes, muy graves, en los cuales la verdad que no quería vivir. Entonces me la pasaba pensando qué había sucedido, cómo otros niños no podíamos evitar que pasen por lo mismo. Entonces ahí es cuando comencé a ver cuáles eran las fallas y por qué estaba mal. Entonces, lo primero que me crucé fue en la terminología, que el término secta se podía aplicar a cualquier tipo de grupo que comparta un hobby, una distracción, un pensamiento. Y básicamente hay grupos que no son coercitivos, como por ejemplo un grupo de amigos que se junta a jugar a la pelota al mismo día, a la misma hora. O sea, no es coercitivo, se juntan con el fin de hacer algo. O un movimiento X que lucha por un tema social. Eso no es una secta. O un partido político que promueve sus ideas sin imponerlas bajo coerción. Eso no es coercitivo, no es una organización coercitiva. Entonces ahí comenzamos a trabajar en la terminología. Hablamos de individuos, grupos u organizaciones coercitivas, que básicamente cuando hablamos que hay persuasión coercitiva, que es alguien que te someta psicológicamente para controlarte y manipularte a través de estas técnicas que emplean, estamos hablando de que de forma directa hay delitos, porque te están sometiendo. Hay un abuso en situación de vulnerabilidad. Entonces, eso lo tuvimos que bajar a un ámbito más social para que la gente lo comprenda, lo entienda, porque también cuando se habla de sectas se hablan de grupos cerrados, minoritarios, y una organización coercitiva puede estar a la vuelta de tu casa, donde vos menos lo pensás están. Entonces, fue realmente un cambio muy grande que tuvimos que hacer a nivel social, inclusive hacerle comprender a la gente que las técnicas de persuasión coercitiva muchas veces son empleadas y no generan grupo dependencia, una dependencia emocional a un grupo, a un líder. ¿Se entiende? O sea que esa figura de secta quizás no está, no se da, pero la coerción psicológica se puede utilizar incluso en la violencia familiar, en la violencia de género. Ahí hay coerción psicológica, hay técnicas, quizás se emplean menos cantidad de técnicas, pero se emplean. Entonces, eso fue porque a mí también en un momento me decían, pero para vos todo es una secta. La gente que desconocía la problemática decía una secta. No, no, no es secta, hay persuasión coercitiva. De hecho, lo demostramos, ¿no? Cuando hay sometimiento psicológico, que hoy todo el tiempo se utiliza esto, ya no hay tanto el abuso físico para lograr que otra persona, obligar a otra persona a que haga lo que vos querés. Hoy en día se usa la coerción psicológica. Entonces, afortunadamente pudimos hacer estos trabajos que realmente yo no los veo a nivel mundial. No veo que haya legislación a nivel mundial que vaya enfocado en este aspecto. Y la otra raíz que había era que hablaban de sectas como grupos minoritarios, ¿no? Que se cometían delitos dentro de estos grupos. Pero yo la mirada que le di a mi lucha es en base a resguardar los derechos. ¿Por qué? Porque estas organizaciones coercitivas, primero que son antidemocráticas, antiderechos, se rigen por sus reglas internas, no por las leyes democráticas, por lo cual lo único que hacen es vulnerar sistemáticamente todos los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTB, los derechos del animal y la sanidad pública. Por lo cual, yo el enfoque que le di no fue de perseguir un grupo minoritario, un grupo cerrado. No, no. Nosotros estamos en pos de los derechos. Si vos vulnerás los derechos, estás cometiendo delitos. Entonces, yo no me pongo en una lucha de combatir a estas organizaciones, sino proteger a la ciudadanía, proteger los derechos de la ciudadanía, que de hecho es la obligación del Estado llevar adelante estas políticas y que el Estado no lo está haciendo. Entonces, es ahí donde, cuando el Estado está ausente, es donde estas organizaciones coercitivas se hacen la fiesta. Entonces, bueno, fue muy amplio el empezar y la lucha, ¿no? No, fue maravilloso porque creo que necesitamos urgentemente, porque creo que podemos ver, o por lo menos para algunos de nosotros va a ser mucho más detectable ver dónde están esas organizaciones coercitivas. Y fíjate,
justo por eso te quiero preguntar, porque dice en el artículo 4 de esta propuesta de ley que tú tienes, dices, a los efectos de la presente ley se identificará como victimarios y generadores de víctimas aquellos individuos o grupos que ejerciendo el rol de liderazgo, argumentando fines y o medios religiosos, mágicos, terapéuticos o esotéricos, empleados en su dinámica de captación y o de adoctrinamiento, utilicen técnicas de persuasión coercitivas, y bueno, haces una descripción amplia. Pero estas especificaciones que haces, digamos que son enunciativas, pero no limitativas. O sea, pudiera ser que es una organización religiosa o con fines terapéuticos, pero no necesariamente. O sea, ¿cómo podemos identificar? Bueno, preguntarte si así lo ves tú. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que estoy por primera vez escuchando este tipo de información? ¿Cómo puedo, como en palabras fáciles, decir, oye, pues sí me están coercionando, sí hay unas técnicas aquí de persuasión coercitiva, o por lo menos, como decías en una entrevista, que se siembre la semilla y que después ahí empiece a dar frutos con el tiempo, ¿no? Por lo menos la duda de decir, caray, sí puedo estar en una organización coercitiva. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, lo importante es aclarar en ese aspecto, ¿no? Nuevamente, que los camuflajes pueden ser diversos. De hecho, siempre utilizan camuflajes que están de moda, por ejemplo, movimientos que están en pos de los derechos de la mujer, movimientos que están luchando contra el cambio climático, en protección de la ecología, en de los animales. Siempre utilizan fachadas muy allegadas a sectores vulnerables. Y uno de estos sectores vulnerables son los jóvenes. Los jóvenes que están luchando por sus ideales, que quieren cambiar el mundo. Bueno, estas organizaciones coercitivas están ahí agazapados viendo bajo qué fachada se pueden esconder sus verdaderas metas, que son siempre metas delictivas, para lograr atraer a esos chicos y a esas chicas que realmente quieren cambiar el mundo y realmente son captados y abusados con otra careta, con otra imagen. Ahora, lo importante de destacar es que la operatoria siempre es la misma. Se dedican a captar a personas en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene un amplio espectro. Puede ser una vulnerabilidad pasajera, como, no sé, víctimas de una catástrofe natural. Claro. Víctimas de violencia de género, personas que tienen algún inconveniente de salud mental, de salud físico, que están pasando por una adicción. Entonces, cuestiones básicas como que el amor de tu vida no quiere estar más con vos. O sea, sí, o que haya fallecido un integrante de tu familia, un animalito, y hablo de especie, multiespecie, ¿no? Porque realmente los animalitos son parte de nuestra familia. Entonces, todo factor de vulnerabilidad es aprovechado por estas organizaciones coercitivas. Y siempre te van a ofrecer, el enganche es, yo te voy a dar la solución a ese problema. Claro. Yo te voy a dar la solución. Desde comunicarte con tu hijo que ha fallecido, con tu madre que ha fallecido, darte la solución, la sanación a una enfermedad terminal o a cualquier tipo de enfermedad. Si quieres ser rico, querés dejar de sufrir esa pobreza, yo te puedo hacer rico, te puedo hacer millonario. Si querés ser exitoso, yo te puedo dar las herramientas para que vos alcances el éxito. Se camuflan detrás de un montón de pseudociencias, de un montón de supuestas terapias que no son terapias, que no están reconocidas científicamente o que no tienen aval, que están ahí, que las quieren impulsar, pero que se desconoce sus verdaderos beneficios, por lo cual utilizan todos estos enganches para captar a las víctimas. Ahora, ya tenemos un panorama general de cómo es el enganche, ¿no? Que te van a dar siempre, cuando vos te ofrecen de la noche a la mañana algo que es difícil, de forma fácil, ya ahí tenés que sospechar, hay algo que no está bien. Cuando te ofrecen soluciones mágicas a problemas complejos, abrí los ojos. Abrí los ojos porque la vida no es fácil, la vida es difícil. Entonces,
Cuando alguien te ofrece algo fácil, sospecha. Ahora, con respecto a los grupos, a las organizaciones coercitivas, que es lo que comúnmente la gente conoce, que son grupos más grandes, con un líder, con una estructura jerárquica, ahí sí podemos ver, incluso con algunas de las anteriores también lo podemos ver, pero algunos síntomas muy similares a los que padecen personas con otro tipo de adicciones. En este caso hablamos adicción a un grupo, a una idea, algo que genera una dependencia emocional al grupo o al líder. Pero en estos casos hay adicciones a sustancias. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los síntomas de una persona adicta a una sustancia, como lo puede ser la cocaína, también se pueden ver estos síntomas. Alejamiento familiar, desvinculación, aislamiento. Podemos ver cambios en la forma de vestir, en las compañías, en la alimentación, en el vocablo, en el vocabulario. Podemos ver un montón de cambios en esa persona que nosotros queremos. Cuando ustedes ven que hay un cambio significativo en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la gente que lo rodea, en que abandona sus metas personales por una meta grupal X, ¿no? Ahí sospechen, porque lo que suelen suceder dentro de estas organizaciones es que el sujeto es reemplazado por el pensamiento grupal. O sea, no hay individualismo dentro de estas organizaciones. Las víctimas que son captadas pasan a ser parte de un todo, de un grupo, de un pensamiento grupal, y las metas individuales son reemplazadas por las metas grupales que quiere el líder. Por ejemplo, si el líder quiere ser presidente de México, lógicamente que va a tener a todas sus víctimas bajo esclavitud para lograr llegar a la presidencia de México. ¿Y cómo lo hacen? Lógicamente, aquí ya estamos hablando de trata de personas. Una trata de personas agravada, no una trata de personas habitual como lo veían hace muy pocos años, en los cuales nos comenzaron a dar atención y a entender de que las organizaciones coercitivas son la fuente de la trata de personas. ¿Y por qué son la fuente? Porque hablamos de que solo en una organización pueden tener millones de víctimas esclavizadas. Y hablamos no solo de explotación laboral. Muchas veces hablamos de organizaciones de índole New Age o de otra clase que explotan hasta sexualmente a sus víctimas para llegar a lograr la meta del líder. Por ejemplo, tenemos grupos donde se utilizan a las chicas para captar a políticos, a empresarios, y de ahí impulsar a su líder en determinados puestos políticos o para que estén al frente de algún organismo del Estado. Esto sucede y es más habitual de lo que ustedes piensan. Entonces, hay un montón de síntomas que ustedes van a poder apreciar. Lo que sí hay que tener los ojos abiertos, porque a medida que va pasando el tiempo es mucho más difícil hacer algo. Es lo mismo que un adicto a una droga dura. Cuanto más te demoras en detectarlo y en tomar medidas, más difícil va a ser rescatar a esa persona. Es algo tremendo y justamente por eso es tan importante para estos grupos aislarte de tu familia, para que estés lejos de tu círculo de protección, que te pueda decir, oye, pero no, que te pueda hacer entrar en razón. Qué importante es poder sacarte de tu entorno familiar, pero eventualmente también puede haber un grupo coercitivo que no necesariamente te aleje de tu familia, pero que sí te está controlando tu pensamiento, controlando tus movimientos. Y me gustaba mucho porque decías, quiero decirles antes de continuar que pueden visitar, por ejemplo, la página leyantisectas.com, seguir a Pablo en Twitter, también en Ley Antisectas, ir a su canal de YouTube, porque es muchísima información que no nos alcanzaría en una sola entrevista y que vale muchísimo la pena escudriñarla, ¿no? Porque decías, si yo detecto que una persona,
un familiar, un ser querido, está en uno de estos grupos coercitivos, ¿cómo le hago? Porque si es una persona ya adulta, ¿no? Que no puedo tener control sobre esa persona, ¿cómo le hago? Porque si le quiero empezar a decir, oye, date cuenta, pues va a salir peor, ¿no? O sea, ¿cómo sugieres tú que sea esa forma de empezar, por lo menos, a sembrar esa duda, ¿no? Bueno, lo principal siempre es investigar qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente, el que el Estado esté ausente genera mucha, mucha duda en la sociedad, ¿no? Porque inclusive al día de hoy a mí hay muchas familias que me consultan y quizás su familiar que está desaparecido o que no lo encuentran no está siendo víctima de una organización coercitiva o no está siendo víctima de una organización con fines tratantes. Quizás se cruzó con una persona que vulneró su derecho, no sé, y fue víctima de otro tipo de delitos. Por eso es importante aclarar que, lamentablemente, el que el Estado esté ausente genera tanta desinformación y tanta angustia en las familias, porque realmente necesitamos un organismo donde la gente pueda recurrir y que pueda recurrir por lo menos a recibir una asistencia mínima, una asistencia psicológica, una asistencia jurídica. Y es ahí donde se produce el tema, ¿no? Porque muchas veces se habla del tema de la edad. Y lo que hacen estas organizaciones, al utilizar las técnicas de persuasión coercitiva, lo primero que hacen es quitarle a las víctimas la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento y la voluntad. Por lo cual los reducen a una especie de infantilización. Por lo cual, si nosotros hablamos de que los niños, el Estado tiene el deber de resguardar a los niños, ¿por qué no tiene el deber de resguardar a las víctimas de organizaciones coercitivas que son reducidas a ese mismo Estado? Porque lógicamente son reducidas. Entonces, por otra parte, el que no haya legislación genera estos vacíos, ¿no? Que cuando alguien va a denunciar le dice, bueno, señora, su hijo es mayor de edad, no podemos hacer nada. Terrible. La ley que también protege a las víctimas de otras adicciones ya estipula que estas adicciones le quitan la voluntad a la persona. Entonces, está visto que un juez tiene que actuar y tiene que realizar pericias, y en caso de verificar que esa persona está bajo la influencia de una adicción o posiblemente de una organización coercitiva que no lo deja racionalizar, no lo deja pensar y lo tiene sometido y está dañando sus derechos, lo debe resguardar. Y acá es lo que no sucede con las organizaciones coercitivas, por desconocimiento y también porque, bueno, hay negocios, ¿no? La política está metida en esto, porque las organizaciones coercitivas tienen muchísimo poder y muchísimo dinero, y además ya tienen partidos políticos propios, tienen políticos propios gobernando. Entonces, realmente es muy difícil ir contra estas organizaciones cuando están tan adentradas dentro del poder. Pero básicamente, lo que deben hacer los familiares, perdón que a veces me voy a ir por las ramas, pero es todo tan importante que a veces lo que debe hacer la familia básicamente es justamente lo que decía Carla, ¿no? No confrontar, porque cuando vos confrontás, ellos ya tienen dentro de esa doctrina que le meten en la cabeza, bajo coerción psicológica, que va a venir alguien que va por envidia o porque no están dentro de ese grupo de élite, van a intentar sacarlo del camino de evolución. Entonces, si ustedes van con el afán de ayudar, pero de forma confrontativa, lo único que van a hacer es activar esa bomba que le dejó activada el líder, que le está diciendo, mirá que nosotros somos un grupo de élite, y los que están fuera de este grupo son enemigos, y alguno de ellos va a venir a querer sacarte de este grupo de élite, porque ellos no quieren que vos seas parte de este grupo de élite. Entonces, si algún familiar va y le dice, mirá que entonces automáticamente la víctima va a visualizar como enemigo a esa persona, por más que sea el papá, la mamá, el hermano, la pareja. Entonces, lo que uno tiene que hacer es investigar bien dónde está su ser querido, cómo funcionan,
y en base a eso plantear estrategias, ¿no? Ver, todos los casos son particulares, la verdad que esto es algo general, pero algo que no deben hacer es confrontar. Lo que deben hacer es darle herramientas para que esa persona vuelva a recuperar paulatinamente la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento, vuelva a recuperarse a sí mismo como persona individual. Entonces, una forma es tratar de relacionarlo nuevamente con viejas amistades, con viejos hobbies, tratar de acercarlo a actividades que estén fuera de ese grupo. Entonces, lo que hace la persona es tratar de desvincular un poquito, poco a poco, a la víctima de su victimario. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante porque las organizaciones coercitivas van absorbiendo a las víctimas. Comienzan con una reunión semanal, después 2 reuniones semanales, después 2 reuniones semanales más los talleres de 3 días a la semana, después los congresos, seminarios del fin de semana. Entonces, de pronto, las víctimas se encuentran de lunes a domingo, 24/7, encerrados dentro de la organización. Entonces, lo que va a hacer la familia es tratar de fomentar todo esto, el pensamiento crítico, la libertad de pensamiento, ayudarlo a que tenga actividades fuera del grupo, y si es necesario mentirle, le tienen que mentir. Si tienen que poner la mejor cara de que, bueno, yo estoy de acuerdo con este grupo, me parece bien, bueno, háganlo, pero no permitan que le corten el vínculo, porque una vez que ustedes pierden el vínculo, no hay vuelta atrás. Ponen una bomba en el puente, una vez que el puente está destruido, no hay forma de recuperarlo, no hay forma de cruzar para el otro lado. Entonces, lamentablemente los familiares tienen que tomar estrategias. Yo en lo personal, todo esto acompañado de un buen profesional de la psicología que conozca la problemática. No son muchos, yo no recomiendo a nadie porque la verdad que por experiencia propia no me meto en eso. Con el tema de los abogados lo mismo, pero sinceramente para tener éxito se tienen que implementar una estrategia interdisciplinaria, multiestrategia, digamos, porque a la vez que uno intenta recuperar a su ser querido, también es importante recaudar pruebas, ver si hay otras víctimas, tomar una iniciativa legal para lograr batallar, que la justicia por lo menos intente desbaratar a esta organización, como para tener otra posibilidad de recuperar a tu ser querido. Porque si vos lográs que ese grupo se quede desbaratado, muchas veces las víctimas quedan en la nada, quedan boyando solas, y ahí es donde la familia puede volver a recuperarlos con mucho trabajo. Entonces, sinceramente es muy difícil, y quiero ser claro, hay casos en los cuales son irrecuperables. Esto lo quiero decir porque sinceramente es verdad. Hay casos que realmente son irrecuperables. Hay casos en los cuales le han eliminado la identidad a la persona, a la víctima, y ya no vuelven a ser la misma persona, son otra persona, no pueden vivir fuera del grupo. Realmente es terrible esta problemática porque que matan en vida a tus seres queridos, los matan en vida. Esas personas que vos querés, que conociste, que amaste, es muy duro para alguien no poder reconocer a tu ser querido como lo era, ¿no? O sea, acercarte a tu mamá y ver que tu mamá ya no es tu mamá, que es otra persona, que la llaman de otra forma, que no tiene amor, que no tiene cariño, que habla distinto, que se viste distinto, que le han implantado otra identidad. Entonces, es muy similar o peor a ver a una persona enferma con Alzheimer, ¿no? Que vos decís, mi papá no me conoce, o sea, doloroso, ¿no? Pero esto sucede dentro de las organizaciones coercitivas. Por eso es importante actuar de forma rápida y certera. Por eso yo considero que esto no es una obligación de los ciudadanos, es obligación del Estado, porque estamos hablando de organizaciones criminales. Entonces,
si hay organizaciones criminales funcionando impunemente, no lo hacen solas, lo hacen con el aval del Estado. No hay forma, no hay manera que estas organizaciones coercitivas tan grandes funcionen sin aval del Estado. Y tampoco tan grandes, ¿eh? Una organización de barrio que ya tiene 50 o 100 víctimas, la comisaría del barrio ya lo sabe. ¿Por qué? Porque actúan y porque tienen impunidad para hacerlo, es así. Pablo, esta es una de las muchísimas cosas, porque aunque pudiera parecer obvio, yo me he dado cuenta que cuando yo digo exactamente eso, yo digo, el principal responsable, por ejemplo, hablando en mi caso particular, digo siempre que aquí el principal responsable es el Estado, en primer lugar, por haber permitido que las cosas ocurrieran, después por toda la corrupción, la impunidad de haber permitido juicios que no tienen, por supuesto, que son totalmente violatorios de derechos humanos al no darnos el acceso a la verdad y a la justicia, el permitir la revictimización, el permitir, o sea, el Estado es el principal culpable y aunque para nosotros es completamente obvio, la gente a veces le cuesta trabajo entenderlo, dice, pero ¿por qué el Estado? No, pues ¿cómo que por qué el Estado? En un país hay tantos delitos como el Estado se lo permita, es así de fácil. Entonces, no es tan fácil que todo el mundo lo comprenda, lo he detectado, pero me identifiqué mucho también en eso, decir, claro, pues es que es clarísimo, ¿no? O sea, y otra cosa que me parece interesantísima de lo que dices y que yo también lo comparto mucho, es que no sé por qué tenemos ese natural dolor por los niños, por supuesto, qué doloroso, pero tú no me puedes decir que aunque tengas 40 años, se vale que te exploten, que te torturen, que te anulen tu identidad, o sea, no me puedes decir que un ser humano tiene más valor que otro, o sea, y cuando hay estas organizaciones coercitivas donde por supuesto se cometen crímenes, donde además hay un entorno donde se termina involucrando a las propias víctimas para que sientan que no pueden salir de ahí por una u otra razón, por miles de razones se les quita a lo mejor esta capacidad no solo de pensar libremente, sino de moverse libremente, inclusive para los alimentos, inclusive para dormir a sus horas, o sea, son tantas cosas y tú no me puedes decir que un niño te importa y un adulto no te importa, o sea, eso no tiene sentido en la lógica. Pero hablando del Estado, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cómo consideras tú, aunque sea algo incluso utópico, cómo consideras tú que realmente el Estado debe actuar para regular todas estas organizaciones, para que ni siquiera tengas como tal que denunciar, sino que ellos hagan supervisiones estrictas de qué es lo que sucede en estas organizaciones? ¿Cómo concibes tú esa transformación? Bueno, primero, lo que estás diciendo me gustaría agregar algo, ¿no? El tema de la sociedad. Muchos ciudadanos, lamentablemente, carecen de empatía y muchos ciudadanos, lamentablemente, carecen de experiencia. Por lo cual, es muy fácil para una persona que tuvo a toda su familia, que tuvo dinero para ir a la universidad, que tiene dinero para comer, que no tiene mayores preocupaciones que vivir, tratar de ponerse del lado del otro, de una persona que vive que nació en un lugar vulnerable, en un sector popular, en una villa, en un barrio marginal, que no tienen para comer, que no tienen para ir a estudiar, que no tienen las necesidades básicas suplidas. Es muy fácil de un lado ponerse a decir estas cosas, ¿no? De cómo puede ser que esta gente, porque esta gente... Yo les quiero decir algo, o sea, la gente que nace lamentablemente en un hogar con una familia disfuncional, con padres ausentes, con padres que lamentablemente vienen de un ciclo de violencia, de adicciones, es muy difícil que ese niño se críe solo. ¿Ustedes qué pueden pensar que va a salir de un niño que se cría solo? Sin acceso a la educación, a la sanidad, viviendo en un barrio marginal, muy cerca de estas mafias criminales. ¿Qué creen que va a salir de eso? Entonces, lamentablemente hay gente que
se deja comprar por este discurso. Hoy en día estamos en Latinoamérica y a nivel mundial con esta proliferación de candidatos donde están en contra del Estado, ¿no? Que ven todo mal, que la asistencia social está mal, que está todo mal, y básicamente son candidatos de estas organizaciones coercitivas, son candidatos de estas organizaciones antidерechos, anticiencias. ¿Por qué? Porque cuanta mayor vulnerabilidad hay, más proliferan ellos. Entonces, lógicamente que van a querer y van a impulsar a candidatos que estén en contra de los derechos, en contra de la educación sexual, que estén en contra de la asistencia social, que estén a favor de la trata de personas, porque estos candidatos están a favor de la explotación laboral. Entonces, hay países donde esto lo tienen normalizado y creen que está bien explotar laboralmente a un niño, que está bien explotar a una mujer sexualmente. Entonces, yo les quiero decir algo, o sea, sinceramente, si ustedes compran eso, lo único que están haciendo es cagándose en los que menos acceso tienen y menos posibilidad tienen. Y perdón que use esa palabra, pero sinceramente hay que ser empático. Si uno no es empático, el mundo se va a la mierda. El mundo se va a la mierda. Y se va a la mierda porque, sinceramente, nosotros tenemos que hacer una unión como seres humanos para salir adelante. Nadie sale adelante solo. Vos, yo, todos necesitamos a alguien para seguir viviendo. Alguien por cual luchar, alguien por mejorar el mundo. Entonces, sinceramente, estamos viviendo tiempos difíciles donde las soluciones que se ofrecen no son soluciones. Es ir contra algo que costó mucho, el tema de los derechos, y que realmente puede traer falencias, puede haber corrupción, porque de hecho el mayor problema que tenemos como ciudadanos es luchar contra la corrupción. Pero hay un montón de leyes, la ley de trata, por ejemplo. Imagínate que no exista la ley de trata, imagínate que no haya asistencia para las víctimas de trata de personas. ¿Quién se ocuparía de esa pobre gente o de las víctimas de organizaciones coercitivas que no tienen para comer, que no tienen ganas de vivir? Directamente le estarían dictando la pena de muerte a las víctimas. Entonces, necesitamos un Estado presente. Y a los candidatos que quieren ir contra el Estado hay que decirles que no hay que votarlos. Esto lo digo, perdón, mi lucha es totalmente apartidaria, pero creo que todas las luchas son políticas. Y creo que no debemos tolerar a estos nuevos políticos, esta gente que dice que viene fuera de la política, pero es mentira, que nos vendan esto de que el Estado está mal, que está todo mal lo que logramos, y no está todo mal, está bien, hay que mejorarlo, pero no se dejen comprar. Hay muchos chicos que lo están votando estas soluciones porque son chicos que no tienen experiencia, que no han tenido mayores problemas que afrontar. Y para ellos, vos cuando sos joven, viste que pensás que sos indestructible, que nada te va a afectar. Y lamentablemente hay muchos chicos que pasan otra cosa. Yo estuve solo, yo tuve que hacerme solo, tuve que formarme solo. Y si yo no hubiera tenido la ayuda de otros seres humanos, de otras familias, de mis compañeritos del colegio, de mis docentes, de mi directora de mi colegio, de mi compañera de la vida, yo hoy no estaría acá, yo me hubiera suicidado. Entonces, sinceramente hay muchos chicos como yo que no están hoy en día. Entonces, esos chicos necesitan un acompañamiento del Estado. Si no está un amiguito, si no tenés una compañera que te ayude, esos chicos necesitan que el Estado esté presente, porque el Estado lo es todo. Pero bueno, más allá de esto, yendo a las soluciones, en estos 30 años que me he roto la cabeza por encontrarle la vuelta, me encontré con que la clave no está en prohibir. Yo no quiero que se prohíba nada. Yo lo que quiero es que haya herramientas para educar, para concientizar, para prevenir, para fortalecer el pensamiento crítico, la racionalidad, educar a los niños, darle estas herramientas, decirle, mirá que estas son las técnicas de persuasión coercitiva, mirá que te van a captar, te van a intentar captar en este momento, te van a ofrecer esto, actúan de esta forma, por qué las pseudociencias coercitivas no funcionan, cómo te van a dañar. Y más allá de eso, por eso la meta principal es que el Estado reconozca la problemática. ¿A ustedes no les hace ruido? ¿No les hace ruido? ¿Por qué
vemos la problemática en todo el mundo. La vemos en Netflix, la vemos en HBO, y no hay una sola puta ley. No hay una ley con respecto a esta problemática. No hay. O sea, nosotros logramos acá en una provincia de Argentina muy importante. En el año 2011 logramos que se cree la primera ley destinada a asistir a las víctimas de organizaciones coercitivas, generar concientización y campañas de prevención. Pero necesitamos más todavía. Necesitamos una ley integral. Necesitamos que funcione un observatorio que prevenga el delito, que le dé herramientas a los familiares, a las víctimas, que pueda accionar ante cuando se detecta una de estas organizaciones, que puedan denunciarla ante la justicia, que si hay un culto que si hay una organización coercitiva que está inscripta como culto, funcionando impunemente, que vaya a la justicia, que sea llevada a la justicia, que le quiten la personería jurídica, que le quiten el registro de culto, el fichero de culto. Yo creo que hay muchas medidas para tomar. Una es que el Estado reconozca la problemática. Dos es que se cree una legislación con respecto a asistencia, concientización, educación, impulsar que dentro de las carreras universitarias se introduzca esta problemática como un eje principal para trabajar interdisciplinariamente en el tema, para que los profesionales que se reciban puedan brindar la asistencia a las víctimas, y no digo asistencia gratuita del Estado y paga para las víctimas que necesitan contratar a un abogado o a un psicólogo que sepan que esa persona está capacitada para afrontar la problemática. Por otra parte, creo que hay que lograr una tipificación penal que básicamente consiste en tipificar penalmente la operatoria que llevan adelante estos individuos, grupos u organizaciones coercitivas con el fin de captar víctimas en situación de vulnerabilidad y dañar todos sus derechos, ¿no? Vulnerar los derechos humanos, los derechos del niño, tal como dije anteriormente. También creo que sería necesario reformar la ley de maltrato animal. Aquí lo que yo estoy proponiendo es que se introduzca un artículo donde se condene el secuestro, tortura y sacrificio ritualista de animalitos. Yo sé que quizás que para muchos es algo menor, pero realmente, tal como lo dije antes, para muchos que queremos a los animalitos, son parte de nuestra familia, y realmente hay animalitos que son secuestrados por organizaciones coercitivas ritualistas, donde por su color, su especie, son destinados a torturas horribles, donde los desangran, o sea, donde la meta es generar mayor sufrimiento para obtener algo a cambio, ¿no? Supuestamente de ese sacrificio. Son sacrificios ritualistas que generan mucho daño y no solo dañan al animalito, sino que dañan a la familia. Por lo cual yo ahí lo que pido es una tipificación penal y que tenga prisión, porque está probado que los mayores sádicos comienzan con la tortura y sacrificio animal, y después le sigue a la tortura, sacrificio de humanos y prácticas horribles para los seres humanos. Entonces, yo creo que debería ser condenado con prisión, porque dentro de la ley de maltrato animal se toma como algo menor, ¿no? Creo que a nadie por haber maltratado a un animal ha terminado en prisión, y en este caso yo creo que deberían por lo menos darle 2 o 3 años de prisión, porque realmente es una operatoria que no solo daña al animalito, sino daña a los seres humanos. Bueno, y bueno, ya estamos. Y después una reforma fiscal. Creo que es muy importante una reforma fiscal con respecto al financiamiento que reciben este tipo de organizaciones. Más que nada, las organizaciones coercitivas de índole religioso, ¿no? Las que funcionan como supuestas religiones. Esto lo quiero aclarar. No es lo mismo las religiones que las organizaciones coercitivas. Las organizaciones coercitivas, ojo, dentro de las religiones hay organizaciones coercitivas. Por ejemplo, el Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, o de los judíos ortodoxos dentro de los judíos, ¿no? Que tanto daño generan. Entonces,
dentro de todas las religiones hay organizaciones coercitivas. Esto no implica que la religión sea toda la organización. Hay ramas. Las religiones están constituidas por distintas ramas y hay ramas que sí son coercitivas y, por ejemplo, el Opus Dei, por ejemplo, la Iglesia Católica está luchando contra el Opus Dei. Les han quitado privilegios, lo están tratando de sacar de la Iglesia Católica. Hay muchas que han sido detectadas, lo dijo Bergoglio, lo dijo el Papa Francisco, que están luchando contra estas organizaciones coercitivas. Así que ese es un gran avance. Con respecto al financiamiento, hablo de que yo lo que quiero, que he estudiado por muchos años, es cómo podemos evitar que las víctimas sean despojadas de sus bienes, ¿no? Bienes materiales como dinero, propiedades. Es importante aclarar que los medios de comunicación, yo tengo vínculo hace décadas con ellos, y justamente ellos me conocen que los vivo denunciando, porque justamente una de las formas de financiamiento que tienen es a través de estas mismas organizaciones, ¿no? Por eso podemos ver a la medianoche, seguramente en México ocurre también, ¿no? Las medianoches que están tomadas por distintos tipos de organizaciones que te ofrecen curas a temas psicológicos, mentales, patologías de todo tipo, pobreza, amor. Y bueno, estos son, claro, estos son los que, cuando vos ves a una bruja, a una vidente, a una tarotista, chicos, a esa gente le cobran, ¿eh? No son notas periodísticas, son gente que paga para, detrás de supuestas entrevistas, captar a víctimas masivamente. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa cómo se manejan los medios convencionales en este aspecto. Totalmente de acuerdo, Pablo. Y justamente, y para ir cerrando, hay algo que fíjate que me impactó mucho, me dio así como que pena porque dije, ay, Dios mío, lo digo un poco en broma, pero en serio el trasfondo es bien tremendo porque tú desde muy jovencito, o sea, a los 14 años ya estabas denunciando, tú muy pronto pudiste comprender todo lo que estaba sucediendo, fuiste valiente a pesar de la tremenda vulnerabilidad que tenías y la verdad que yo como 20 años después empiezo a entender con total claridad el absoluto universo de cómo se llamaba cada delito, cómo se llamaba cada técnica, cómo se llamaba tantas cosas que viví y me sorprende y la verdad, pues es sumamente loable que tan no, igual quiero aclararte eso. Ojalá fuese así. Sinceramente a mí me costó, igual que a vos, me costó muchísimos años. Realmente, yo ya estando dentro de la organización me costó un par de años entender que no estaba bien lo que estaba sucediendo. Yo sinceramente no entendía la problemática, no la conocía. Realmente fue un proceso muy largo, todo lo que ustedes ven es un proceso de más de 30 años de lucha. Por eso es importante que a través de nuestra labor de concientización, que otras víctimas, otros sobrevivientes, logren reducir drásticamente ese camino que a nosotros nos llevó 20, 30 años. Ese conocimiento que a mí me llevó 30 años, ahora la gente lo tiene en 5 meses, viendo un canal de YouTube. Entonces, de todos modos, Pablo, eras muy jovencito, o sea, no quiero desestimar a alguien que decir, por ejemplo, yo me tardé 1000 años en entender y soy menos o qué tonta, no estoy desestimando eso, pero en realidad sí es muy impresionante que tan jovencito hayas enfrentado la lucha, además sabiendo que tenías en juego a lo mejor el separarte de tu familia, o sea, es muy impresionante y creo que es un garbanzo de a libra, como decimos aquí en México, porque si como adulto es muy complicado soltar esas organizaciones que te tienen torcida la mente, que te tienen atemorizado, que te tienen con tantas cosas como jovencito, y luego no solo irte, sino emprender la lucha, pues no sé cuántos casos haya en el mundo así, y repito, no con eso quiero desestimar o hacer sentir mal a otras personas que como yo tardamos tanto tiempo en tener la fuerza, el entendimiento, la comprensión. Bueno, pero ves, por eso yo digo que es importante darle a los niños herramientas que a mí me ayudaron. Por ejemplo, no sé, jugar al ajedrez. Mucha gente piensa que es un juego inútil, pero sinceramente
jugar al ajedrez a vos te da la facilidad de poder racionalizar, pensar más rápido y también procesar. El nivel de procesamiento es mucho más rápido. Entonces, sinceramente, hay cosas que a mí me sirvieron y creo que a otros niños le pueden servir, y es lo que yo quiero que dentro de las instituciones públicas se lleven adelante. Porque no solo les va a servir para evitar ser captado por una de estas organizaciones, sino que les va a servir en todos los niveles de su vida. Pero más allá de esto, yo quiero decir esto, ¿no? O sea, que si bien yo fui consciente de lo que estaba enfrentando y que lo que iba a suceder, yo ya lo sabía, porque yo ya había diagramado toda mi vida como un tablero de ajedrez en los cuales yo estaba adelantado 20 pasos adelante, y era verdad, yo estaba adelantado. Pero sinceramente, ¿saben qué? Yo jamás supe que iba a ser tan difícil. Jamás lo supe. O sea, sinceramente, si yo volvería a ese Pablo de 12, 13 años, sabiendo lo difícil que iba a ser la vida, sinceramente no sé si hubiera tenido el valor de tomar las mismas decisiones, porque sinceramente yo no sabía que me iba a doler tanto, que iba a sufrir tanto, que iba a ser tan difícil el camino para lograr justicia. Sinceramente no se lo recomiendo a nadie, tener que vivir toda una vida, sacrificar toda una vida para intentar tener justicia. En mi caso, afortunadamente, no fue en vano. 3 denuncias durante distintos ciclos de vida, y esta última que dé resultado y que esta organización vaya a juicio oral. Pero sinceramente no conozco casos, no conozco ni uno, y sinceramente ojalá que no haya ningún otro, pero debo decir que no, que hay muchos, miles de Pablos que no sabemos y que nos vamos a enterar, ¿sabes qué? Recién 10, 20 años. En 10, 20 años nos vamos a cruzar con el testimonio de alguna nena, de algún nene que pasó por lo mismo y que no recibió la ayuda, porque sinceramente este contenido ellos no lo pueden ver, porque están sometidos incluso por sus propias familias que son captados antes, por lo cual es el Estado que tiene que hacer algo, porque si el Estado sanciona este tipo de legislación y lo masifica, muchos Pablos que están yendo al colegio, porque tienen que ir al colegio, porque la educación es obligatoria, algún docente le va a decir: Pablo, mirá que esto es así, mirá que estos son delitos, mirá que hay un lugar donde vos podés denunciar, mirá que vos me podés contar a mí y yo te puedo ayudar. Tenés un lugar donde vas a recibir cobijo, que te van a ayudar. Necesitamos montar eso, pero necesitamos hacerlo ya, porque sinceramente hay muchos niños en mi misma posición viviendo lo mismo que yo viví. Esto no se terminó conmigo hace 20, 30, y eso a mí lo que me carcome la cabeza todo el tiempo, saber que esto hay miles de Pablos, miles de otras personas que están siendo víctimas de esto, siendo niños, siendo adultos, y no pueden salir, no pueden escapar, no pueden ser ayudados de ninguna manera. Entonces, sinceramente creo que el Estado tiene todas las posibilidades, tiene la estructura. Por eso yo siempre digo, yo no quiero que el Estado a mí me dé subsidio, no quiero nada, quiero que el Estado cumpla con sus funciones, nada más. O sea, no estoy pidiendo algo, no estoy pidiendo que se invente los viajes a las... No, yo estoy pidiendo que hagan lo que tienen que hacer. No estamos mendigando, estamos pidiendo que cumplan sus funciones, nada más. Las dinámicas hoy son tan evidentes para todos porque hay 80 documentales que ni siquiera es lo que a Pablo se le ocurrió inventar, aquí le salió o solo le ocurrió, o sea, más documentales sobre esta problemática no hay, o sea, ni siquiera puedes decir es que no es algo que ocurre comúnmente, o sea, es algo que está pasando todos los días y algo. Pero mirá lo que está pasando, pero mirá lo que está pasando en Israel. O sea, ¿qué es eso? Es lo mismo de lo que estamos hablando. Son organizaciones coercitivas extremistas que llegan a la utilización de armas. ¿Están solo en Palestina? No, están en Israel también. Están acá en Argentina, están en México. Hay un montón de organizaciones coercitivas armadas al borde de cometer
aberraciones. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos gastar en armas? ¿Necesitamos gastar en aviones? ¿Necesitamos gastar en bombas? No. Necesitamos educación, necesitamos concientización, necesitamos que esos niños sean resguardados, necesitamos que dentro de las escuelas se enseñen, se resguarden los derechos. No necesitamos armas, no necesitamos aviones con costosas bombas, no necesitamos dentro de 20 años salir a masacrar a gente a doquier por todos lados, tirando bombas por todos lados. Esto se soluciona de solo una sola manera, con educación, prevención, asistencia a las víctimas. Es la única forma que se resuelve esto y es la única forma que se le pueden ganar a estas organizaciones. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque justamente ellos tienen a sus propias organizaciones coercitivas. Entonces, si legislan y logran legislación, no solo afectan a las organizaciones coercitivas que no responden a sus intereses, sino a las propias. Entonces, lamentablemente, necesitamos que realmente se pongan las pilas y que se terminen con esto. Lo que pasa es que, bueno, hay grandes negociados detrás, ¿no? Detrás de la guerra, detrás del hambre, detrás de tantas muertes, hay muchos negocios. Acá no, esto de la libertad es un chamullo, es una mentira. Acá no hay nadie que esté luchando por la libertad. Si vos querés luchar por la libertad, sancioná leyes, aplicá políticas igualitarias, políticas donde la sociedad pueda acceder a la educación, a la sanidad. Hay países que dicen ser del primer mundo, chicos, y no tienen educación pública. Yo, ¿sabes qué? Prefiero, déjame acá en Argentina, déjame en cualquier país de Latinoamérica que tenga salud y educación pública. Yo a Estados Unidos no te lo piso. Para esto no. Sinceramente, un país que se digne rico y que no tenga educación y sanidad para toda su población, indistinto de su clase social, me parece que no es un país de primer mundo. Creo que a veces tenemos cerrados los conceptos. Si nosotros tenemos que suprimir la educación y la sanidad pública para que unos pocos sean ricos, déjame, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso les digo, para mí no está la solución en las armas. La solución está en la escuela, está en la universidad y está en una sociedad igualitaria, no está en ese aspecto. Por eso vemos que la mayoría de las organizaciones coercitivas son de índole norteamericano, ¿no? No es casualidad que las más grandes y las más poderosas vengan de Norteamérica. Wow, qué tremendo y totalmente de acuerdo. Yo por último quisiera decirte algo, Pablo, porque es verdaderamente tremendo y que te lo escuchaba a ti, ahora de alguna manera lo referías, pero que en cualquier contexto, por más que parezca chiquito o gigante, que tenga mucha exposición pública o no, lo más duro para una persona que ha sufrido algún delito y que ha sufrido delitos, particularmente en una organización coercitiva, es el denunciar, porque como decías, uno no alcanza a dimensionar lo que viene con la lucha. Y a mí me gustaría que nos contaras lo que quisieras sobre esta necesidad invasiva de silenciarte, porque yo creo que, o por lo menos a mí me pasa que cuando oigo a otra persona que le pasa lo mismo que a mí, me siento menos sola, ¿no? Digo, es lo que nos pasa a todos los que decidimos levantarnos y de alguna manera me conforta y entiendo qué es lo que pasa cuando rompes el silencio, cómo vienen sobre ti las personas que cometieron los delitos y todos sus allegados y todos los medios que tienen a su alcance los van a usar para silenciarte. Y realmente es muy difícil decir, ay, soy bien fuerte y no me importa. No, somos seres humanos y nos pega y nos cansa y nos duele y nos fatiga y mengua nuestra calidad de vida. Queremos echar para atrás, a veces quisiéramos salir corriendo. ¿Cómo lo has vivido tú, Pablo? ¿Y cómo pudieras explicarle a la gente que lo esté pasando, que lo vaya a pasar, pues no sé, para que no pierdan esa fuerza, ¿no? Bueno, primero hay que entender que todos somos distintos. Y esto no lo digo en una posición de superado, sino de una persona con experiencia. A mí me costó muchos años entender que no todos eran Pablos y que no todos tenían las mismas posibilidades y que todos reaccionan de distintas maneras y formas y como pueden. Entonces, sinceramente, tienen que entender que a las víctimas no se las prejuzga.
A las víctimas se las comprende, se las acompañan. Nosotros no necesitamos ser juzgados, nosotros necesitamos ser apoyados. Y esto siempre se lo aclara a la sociedad. Y también he luchado tanto con él, cayó, ha caído en una... No, las víctimas no caen, las víctimas son captadas. Si nosotros decimos que han caído, le estamos de forma directa poniendo responsabilidad que hayan sido parte de lo que han tenido que vivir. Y lamentablemente nadie en su sano juicio elige ser abusado, ser esclavizado. Tenemos casos donde son esclavizados de por vida. Gente que con 70, 75 años que recién a esa edad se dan cuenta que fueron esclavizados. Imagínate que te roben toda tu vida, que te hayas dado cuenta que fuiste víctima de delitos durante 70 años de tu vida y que no pudiste hacer nada y que tu vida no hay vuelta atrás. No podés ser joven. Y denunciar no te devuelve esos años. Nadie te va a devolver esos años. Entonces, lamentablemente la vida es una y hay daños que son irreparables. Ahora, con respecto a denunciar, no es para todos. Hay víctimas que no están en posición de denunciar. Hay víctimas, a mí en mi mismo caso, hubo muchos años que me costó muchísimo mantenerme vivo. Entonces, hay que comprender que las víctimas tienen sus tiempos. Hay que comprender que sin ayuda externa es muy difícil procesar lo que te ocurrió, lo que hicieron con vos. La justicia también en esto tiene que hacer reformas con respecto a las leyes, porque en nuestra problemática hay víctimas que recién se dan cuenta que fueron víctimas de delitos a los 10, 15, 20 años. Y los tiempos de la justicia no son los mismos. Hay delitos que ya no se pueden denunciar. Que vos decís, che, pero si pasó esto. No. O esto ya lo juzgamos. Sí, pero lo juzgaste mal. Hubo corrupción. Ahora me dejás sin justicia. Entonces, hay cosas que se tienen que modificar. Igualmente yo entiendo que haya un tiempo estimado para denunciar. Creo que quizás deberían ser más prolongados en esta problemática porque claramente una de las cosas que le sacan a las víctimas es naturalizar el abuso, por lo cual las víctimas viven en constante abuso, no se dan cuenta que están siendo abusadas, por lo cual, ¿qué van a denunciar? Si es normal ser esclavizado laboralmente, es normal que te golpeen, que te torturen, es normal, porque es parte del crecimiento personal, es parte de la evolución, es parte de ese camino de tener que sufrir para evolucionar, porque es lo que te enseñan dentro de estas organizaciones. Entonces, dentro de estas organizaciones y dentro de otras que son de distinta índole, ¿no? Que no parecen tan peligrosas quizás, ¿no? Esto de hay que sufrir para crecer. Y no es así, es falso. Entonces, lo que debe saber la gente es que para denunciar tienen que estar bien. Si ellos no están bien, yo les recomiendo no denuncien. Suena mal, pero si ustedes en ese proceso les lleva la vida, el proceso que iniciaron no sirve de nada. ¿Me entienden? Entonces, para denunciar, ustedes deben perjurar que van a poder llegar de pie hasta el final de las instancias. Si ustedes están mal, van a denunciar y cuando esto proceda, si tienen la suerte de cruzarse con un buen fiscal, un buen juez, esto proceda, ustedes tienen que estar 10 puntos para batallar. Y si ustedes no están 10 puntos para batallar, los van a destruir, porque las organizaciones coercitivas tienen mucho poder, son muchas personas, tienen infraestructura, tienen dinero, tienen todo lo que tienen que tener para llevar adelante una guerra de 1, 2, 3 años. Entonces ustedes tienen que estar fuertes. ¿Cómo estar fuertes? Con un buen terapeuta, un buen psicólogo, que conozca la problemática, que esté las 24 horas del día dispuesto a recibir un llamado de que estás mal, que necesitas un soporte. Esto lo debe dar el Estado igual, ¿eh? Esto no lo debe dar nadie por privado. Esto es responsabilidad del Estado dárselo a las víctimas, por eso lucho tanto por la ley. Pero más allá de todo esto, tienen que saber que es difícil la lucha. Y así todo, pueden darlo todo y quizás no tienen justicia. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que este proceso es importantísimo para sanar.
contarlo es parte del proceso. Los van a amenazar, los van a apretar, los van a extorsionar, les van a decir que ustedes no le dan caso. Sí sean inteligentes, no den nombres, no den apellidos, ustedes pueden contar su historia personal. Ahora, si mencionan apellidos y afirman sin usar un potencial, y pueden sufrir consecuencias. Pueden sufrir una querella por injuria, difamación. Saben muy bien estas organizaciones cómo utilizar las herramientas legales en contra de las víctimas para callarlas, para silenciarlas, para perseguirlas. Entonces, ustedes tienen que ser astutos. Si quieren denunciar a una organización coercitiva, no lo hagan público. Junten pruebas, junten víctimas, vayan a la justicia, hagan todo en la justicia. Y una vez que todo esté encaminado, ahí vemos. Pero no avisen, no le avisen. Mirad que te voy a denunciar. No le avisen. Porque cuando ustedes avisan, la justicia no puede intervenir un teléfono, no puede intervenir un email, no puede hacer seguimientos porque ya están avisados. Entonces, sean inteligentes. Y si ven que el recurso judicial está agotado, quizás contarlo y dar a conocer su caso puede ayudar a que otras víctimas actuales denuncien y los puedan ayudar a lograr justicia. Quizás no reciben justicia para su propio caso, pero logran justicia para otros. Entonces, es difícil, es muy difícil. Por eso necesitamos legislación. Sin ley es imposible tener justicia. Pero bueno, con distinta legislación que ya está en curso, como la ley de trata, quizás puedan utilizarla para su caso propio si hay trata de personas, ¿no? No todas las organizaciones coercitivas llegan a la trata de personas. La mayoría puede ser, pero no todas. Entonces hay que ver caso por caso. Pero bueno, es difícil, Carla, vos lo sabes. Muy difícil. Veía también, por ejemplo, en el documental de La Luz del Mundo, como cuando las víctimas denuncian, utilizan a toda su gente, hacen programas, hacen videos, hacen notas para burlarse de ellas, mandan a todos los fanáticos a atacarlas, amenazarlas, humillarlas, denigrarlas, y entonces ellas... Cada vez que yo denuncio, una organización, cada vez que denuncio una de estas organizaciones, ese proceso que vos contás lo vivo constantemente. Mi haber ya tengo, no sé, 15 procesos así contra distintas organizaciones que han llevado adelante ese proceso en contra mía, por lo cual tengo un máster en soportar eso. De hecho, ya tengo una coraza que no me afecta en lo más mínimo. Por eso, construir este puente tan gigante durante 30 años de lucha para llegar a tener justicia por mi propio caso, también me sirvió de experiencia para tolerar un ataque más feroz, ¿no? Porque en mi caso están utilizando gente que yo quiero, que yo aprecio, que eran mis amiguitos de la infancia, a mi mamá, a mis hermanos. Entonces, sinceramente, para tolerar esos ataques, para mí fue una academia de 30 años tolerando ataques de otras organizaciones que para mí era fácil, que fue cada vez más fácil, pero bueno, este es un punto límite para mí, el tolerar que utilicen a tu propia familia para atacarte. Pero sinceramente, ya lo pasé y es una coraza más que te hace más fuerte, te termina haciendo más fuerte porque te das cuenta que ganás cierta inmunidad, ¿no? Contra ese tipo de ataque. Entonces, la verdad que para mí me pone muy feliz seguir avanzando, ¿no? Porque después de esto, ya sinceramente no creo que exista algo que me pueda afectar de tal manera, ¿no? Porque sinceramente ya lo han probado todo. En otros casos no tenían a mi familia para utilizarla, no tenían amiguitos no tenían amiguitos míos de la infancia. Ahora ya eso ya lo viví, ya lo experimenté. Por lo cual los primeros meses fueron muy malos, fueron horribles, me generaron un daño a mi salud terrible, pero lo superé. Entonces, eso está bueno, dar este mensaje a los sobrevivientes también, ¿no? Que si yo pude, si Carla pudo, ustedes pueden también, loco, porque somos igual que ustedes. Y si no pueden hacerlo totalmente como uno lo hace, algo van a poder hacer. Pueden seguir viviendo, pueden tolerarlo. Lo que tiene el ser humano es esa supervivencia, esas ganas de vivir, esas ganas de encontrar en lo más mínimo de la vida
agarrarte, aferrarte de lo más mínimo de la vida para seguir viviendo es algo maravilloso para mí, ¿no? Pero bueno, cada uno decide lo que quiere para su vida y para su destino, ¿no? Yo tengo compañeros que ya no están y realmente no, tampoco me atrevería a juzgar que ya no estén. Me duele no tenerlos, pero sinceramente está algo tan difícil que inclusive se puede entender que se hayan tomado decisiones límites donde hayan decidido irse, ¿no? De este plano. Entonces, Wow. traten de no juzgar a las víctimas. Traten de no juzgar porque las víctimas necesitan apoyo, no necesitan a alguien que las esté prejuzgando y encima erróneamente. Porque ustedes, ¿qué van a saber de la problemática? Ustedes fueron captados por no vivieron ni un cuarto. Entonces, yo a veces veo que escriben, ¿viste? La gente escribe. Estamos en la era de la tecnología donde cualquiera abre la boca y opina de cualquier cosa sin conocer en lo más mínimo. Entonces yo le digo, ¿qué estás escribiendo, pibe? ¿Qué estás escribiendo? Sí, no. Si no Y se aparte ve, como si fuéramos juristas, ¿no? Vamos, ya con el tratado en leyes. No, pero esta persona, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo? ¿Y vos qué sabés? ¿Qué sabés? Anda a trabajar y dejate joder. Y si vas a ver un video de un testimonio, callate, escuchá, aprendé, compartí eso que aprendés para que otro no pase por lo mismo. Pero no te pongas a intentar hacer hipótesis, a decir quién fue, quién no fue. Nadie Yo en no este. hubiera hecho, yo lo hubiera hecho diferente, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Nadie en este mundo elige eso, nadie, chicos, nadie va a elegir ser explotado laboralmente, sexualmente, que te aparten de tu familia, que te dejen solo, que te torturen, que te castiguen físicamente, que te hagan renunciar a todo lo que vos más querés, escuchar la música que querés, ver la película que vos querés, usar internet, hablar con gente que vos amás, ir a bailar, tomarte una cerveza. O sea, dejate de joder, nadie elige eso. Las víctimas lamentablemente son sometidas y abusadas y lamentablemente esto es con complicidad del Estado, ¿no?